Fui a visitar a mi hijo en el hospital y escuché a mi nuera decir: cuando él muera, todo será nuestro. Su amante soltó una risa. Por fin llegó este día, mi amor. La enfermera que estaba escribiendo en la hoja de control los miró y dijo: tu suegra está parada en la puerta y escuchó absolutamente todo lo que ustedes dos estaban diciendo. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. A mi edad, el sueño ya no es tan profundo como cuando era joven. Suelo despertarme varias veces durante la noche, pero esta noche dormía profundamente, hasta que el timbre del teléfono fijo sonó de manera estridente. Me sobresalté, con el corazón desbocado. Mis manos tantearon en la oscuridad, derribando un vaso de agua sobre la mesita de noche antes de encontrar el auricular. ¿Aló? Mi voz sonaba ronca y adormilada. Del otro lado de la línea, una voz femenina, profesional pero desconocida, habló. ¿Es esta la casa de la señora Soledad del Valle, madre de Miguel Vargas? Una sensación de inquietud recorrió mi espalda. A estas horas, una llamada tan formal como esa nunca trae buenas noticias. Sí, soy yo. ¿Le pasó algo a mi hijo? La voz seguía igual, precisa como una máquina. Soy la enfermera Ramírez. Llamo desde la sala de emergencias del Hospital San Rafael. El señor Miguel fue ingresado hace aproximadamente 1 hora tras un ataque cardíaco grave. El auricular se me resbaló de las manos y cayó al suelo de baldosas. Sentí un zumbido en los oídos. El mundo a mi alrededor parecía tambalearse. Miguel, mi hijo sano, el mismo del que siempre presumí por su fortaleza física, ¿cómo podía haber tenido un infarto? Me agaché de inmediato a recoger el auricular y lo presioné contra mi oído. ¿Él está bien? ¿Cómo está mi hijo? Escuché mi propia voz temblorosa, hecha trizas. Hemos logrado estabilizarlo temporalmente, pero su estado es crítico, respondió la enfermera Ramírez, con una calma en su voz que solo multiplicó mi miedo. El médico pidió que se notificara a los familiares para que vinieran de inmediato. Colgué sin decir una palabra más. Todo mi cuerpo temblaba. Me eché encima una bata de seda que estaba colgada en la silla. Ni siquiera me puse las sandalias y salí descalza de la habitación. La oscuridad todavía cubría la ciudad. Por suerte, un taxi acababa de dejar a alguien justo frente a mi casa. Corrí hacia él, abrí la puerta de golpe. ¡Al Hospital San Rafael!, grité la dirección, con la voz rota por el pánico. El chofer, un hombre de mediana edad, pareció desconcertado por mi aspecto, pero solo asintió en silencio y pisó el acelerador. «Por favor, vaya rápido», supliqué, con las manos entrelazadas tan fuerte que se me pusieron blancas. Mi hijo está en estado crítico. Durante todo el trayecto, la ciudad pasaba veloz frente a la ventanilla, pero yo no veía nada. En mi cabeza solo pasaba una película en cámara lenta sobre la vida de Miguel. Lo veía cuando era un bebé regordete, dando sus primeros pasos antes de caer en mis brazos. Lo veía el día de su graduación universitaria, alto y radiante con su toga, prometiéndome que me cuidaría por el resto de su vida. Lo veía vestido de novio, con los ojos llenos de felicidad mientras tomaba la mano de Elisa al entrar en la iglesia. Miguel era todo lo que yo tenía, el legado vivo de mi difunto esposo, la razón por la cual seguía existiendo. El taxi frenó de golpe frente a la entrada del hospital. Metí un puñado de billetes arrugados en la mano del chofer sin esperar el cambio y corrí hacia el vestíbulo principal. El olor penetrante a desinfectante me golpeó directo en el pecho, apretándolo aún más. Corrí directo al mostrador de información, interrumpiendo a un hombre que esperaba pacientemente. Ya no tenía cabeza para ser cortés. Mi hijo Miguel Vargas, emergencia, infarto, jadeé, soltando algunas palabras clave. La recepcionista me miró con lástima y tecleó rápidamente en la computadora. Unos segundos después, señaló hacia el final de un pasillo largo y oscuro. Unidad de cuidados intensivos. 3er piso, señora. Me lancé hacia el ascensor, con la mano temblando mientras presionaba repetidamente el botón. Cuando las puertas metálicas se abrieron, me metí de inmediato.
Al llegar al tercer piso corrí por el pasillo, con el corazón golpeando fuerte en el pecho, resonando hasta en mis oídos. Sí. Buscaba esas 3 letras fatídicas. Justo cuando llegué, la puerta se abrió de golpe. Un médico alto, con gafas de montura negra y una placa que decía «Doctor Eduardo», salió caminando. Se veía agotado, con las ojeras hundidas, y mientras avanzaba, se quitaba la mascarilla quirúrgica azul. Sin pensarlo, me lancé hacia él. Mis manos se aferraron con fuerza a las mangas de su bata blanca, como alguien que se ahoga y encuentra algo a lo que agarrarse. «Doctor, mi hijo, Miguel Vargas, ¿cómo está? Por favor, dígame algo». El doctor Eduardo se sobresaltó un poco por mi repentina reacción, pero enseguida recuperó la compostura. No me apartó, sino que con una mano retiró con cuidado mis dedos aferrados y me condujo hacia una fila de sillas de plástico frías cercanas. Se sentó junto a mí con voz grave y seria. «Señora del Valle, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Salió del estado crítico inicial, pero sigue en coma su corazón. Sufrió un daño muy severo». Me quedé en blanco, tartamudeando como una niña. Pero ¿cómo puede ser? Tiene apenas 35 años, no fuma, no toma, hace ejercicio todas las semanas. Está muy sano. El doctor Eduardo asintió. Sus ojos mostraban preocupación y desconcierto genuinos. «Eso es justamente lo que no logramos entender, señora. Esta condición no tiene sentido con su edad ni con su historial médico. Los resultados indican que es como si su corazón hubiera envejecido 30 años. Seguimos intentando encontrar la causa». Hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos, con una mirada llena de compasión. «Puede pasar a verlo un momento, pero por favor, guarde silencio. Necesita un ambiente completamente tranquilo». Me levanté, sintiendo que mis piernas ya no me pertenecían. Cada paso hacia la puerta con el pequeño cartel que decía «Miguel Vargas» me pesaba como si llevara plomo encima. Cuando mi mano temblorosa tocó el frío picaporte de metal, un sonido suave desde adentro me detuvo en seco. Era una risa, muy leve, muy baja, pero en el ambiente fúnebre de cuidados intensivos sonó como un grito. No era una risa incómoda para disimular la tristeza, sino una carcajada satisfecha, como de alguien que acaba de lograr algo a su favor. ¿Quién podría reír así junto a un moribundo? Una mala corazonada se deslizó por mi pecho como una serpiente venenosa. Con el corazón encogido, resistí la tentación de entrar de golpe, y en su lugar, me incliné con cautela para mirar por la ventanita rectangular de la puerta. La escena que vi congeló la sangre en mis venas. Mi Miguel estaba ahí, inmóvil entre un mar de cables y máquinas que emitían pitidos monótonos. Su rostro estaba pálido, los labios resecos. Parecía una vela a punto de apagarse. Pero junto a su cama, donde debería haber estado una esposa desconsolada, se desarrollaba una escena repugnante. Elisa, mi nuera, tenía la cabeza recostada sobre el hombro de un hombre desconocido. Ella no lloraba. Su rostro, en lugar de mostrarse demacrado, reflejaba alivio y satisfacción. Entrecerré los ojos, intentando identificar al hombre. Leonardo. Era él, el agente inmobiliario que les vendió el departamento después de casarse. Vestía un traje Armani caro, el cabello perfectamente peinado, completamente fuera de lugar en ese entorno hospitalario. Acerqué mi oído a la puerta de madera, conteniendo la respiración, tratando de ignorar el ruido de las máquinas para escuchar cada palabra. La voz de Leonardo sonó grave, con un tono sarcástico y venenoso. Pensé que ese tipo aguantaría como un toro. Te dije que esa medicina era efectiva, solo había que tener paciencia. Elisa levantó la cabeza de su hombro. Su cabello largo y brillante rozó la solapa del saco de él. Su voz era dulce como la miel, pero escalofriantemente cruel. Ya casi, amor. El doctor dijo que su corazón está muy dañado. Cuando muera, todo será nuestro. El seguro de vida tiene un valor enorme. La casa, todos sus bienes. Tendremos un nuevo comienzo perfecto. Di un paso hacia atrás, apoyándome en la pared fría detrás de mí para no desmoronarme. ¿Medicinas? ¿Seguro de vida?
Esas palabras eran como fragmentos de vidrio rompiendo mi alma. Esto era una conspiración de asesinato planeada meticulosamente. A través del vidrio de la puerta, vi a Leonardo inclinarse y besar con ternura la frente de Elisa. Por fin llegó el día, mi amor. Él rodeó la cintura de mi nuera con el brazo, con un gesto posesivo. Hemos esperado demasiado tiempo. En ese momento, como si el destino lo hubiera planeado así, la puerta de la habitación se abrió bruscamente desde dentro. Una enfermera joven, con una placa que decía Fernanda, salió con un legajo de papeles en la mano. Casi choca conmigo. Me vio ahí, paralizada, con el rostro pálido como la cera y los ojos muy abiertos, fijos en el interior del cuarto. Su mirada pasó rápidamente de mi cara desencajada a la pareja abrazándose adentro. Un destello de comprensión cruzó sus ojos. Lo entendió todo de inmediato, y en vez de hacer como que no pasaba nada, la joven enfermera habló fuerte y claro, cada palabra como un martillazo. Señora Serrano, su suegra está parada en la puerta y creo que escuchó todo lo que ustedes dijeron. Elisa y Leonardo se estremecieron, separándose de golpe, como si se hubieran quemado. La expresión satisfecha de Elisa se transformó en un instante, de placer a pánico absoluto, y luego a palidez por haber sido descubierta. Respiré hondo, tratando de contener el temblor y el dolor que me invadían por completo. El dolor de una madre que ha perdido a su hijo se convirtió rápidamente en una furia helada. Empujé la puerta y entré en la habitación. No miré a Miguel. En cambio, miré directamente a los ojos de Elisa, esos ojos que alguna vez fueron inocentes y ahora estaban llenos de mentiras y maldad. Ahora entiendo por qué su corazón envejeció 30 años. Dije con la voz ronca pero firme, prepárate para vernos en el juzgado. El miedo en la cara de Elisa desapareció tan rápido como había aparecido. Ella era abogada, estaba acostumbrada a dar vuelta a las cosas, esbozó una sonrisa torcida, más aterradora que cualquier rabia. ¿En el juzgado? ¿Con qué pruebas, señora? ¿De verdad cree que alguien le va a creer a una madre loca de dolor? Su palabra contra la mía, una abogada. Leonardo también recuperó rápidamente su arrogancia. Dio un paso hacia adelante, colocándose intencionalmente entre mí y la cama de Miguel. Debería irse a casa y empezar a preparar el funeral de su hijo, señora Soledad, dijo con tono desafiante. Nosotros nos haremos cargo de todo. No respondí. Discutir con ellos era inútil. Solo los miré en silencio, grabándome en el alma sus verdaderos rostros. Los de dos demonios disfrazados de personas, Elisa se aferró al brazo de Leonardo y pasaron a mi lado como si yo no existiera. Al pasar, el amante me empujó el hombro suavemente, como una provocación final. La puerta se cerró de golpe, dejándome sola con el pitido constante del monitor cardíaco. Todo volvió a quedar en silencio. Solo entonces me atreví a mirar el rostro pálido de Miguel. Las lágrimas brotaron, pero no eran de tristeza, eran de furia contenida. ¿De verdad pensaban que me rendiría? ¿Que me pondría a preparar el entierro de mi hijo? Jamás. No les daré ese gusto. Voy a salvar a mi hijo. Acerqué una silla de plástico junto a la cama. Me senté y, temblando, extendí la mano para tomar la suya. Estaba helada, sin rastro de calor. Ese frío me atravesó la piel, se coló hasta mis entrañas, y de pronto, la compuerta de los recuerdos que había intentado mantener cerrada durante tanto tiempo se abrió de golpe, inundándome como una tormenta violenta. Cierro los ojos, y la fría realidad del hospital se desvanece. En su lugar aparece la imagen de mi pequeña y querida casa en Guanajuato. Puedo oler el intenso aroma de las bugambilias en el patio, escuchar las campanas de la iglesia resonando a lo lejos cada atardecer. Y sobre la vieja chimenea, la foto de mi esposo, Antonio, sigue sonriendo con dulzura. Cuando él falleció por una enfermedad fulminante, mi mundo se derrumbó, pero luego miré a los grandes ojos redondos de Miguel y supe que tenía que seguir viviendo. Mi mundo desde entonces se redujo a la figura de mi hijo. Él era todo lo que tenía, la razón por la cual respiraba cada día.
Recuerdo claramente el día en que Miguel se graduó como ingeniero. Estaba alto, maduro, con su toga negra, pero al verme, corrió hacia mí y me abrazó como un niño, exclamando: «Mamá, lo logré. No decepcioné tus expectativas ni las de papá». Ese día lloré, no de tristeza, sino de un orgullo inmenso. Y luego, los recuerdos me llevaron al día en que presentó a Elisa. Todavía recuerdo perfectamente esa cena. Elisa llevaba un vestido color crema muy elegante. Su cabello negro recogido con esmero lucía refinada y dulce. No llegó con las manos vacías. Me trajo una edición rara de 100 años de soledad, porque sabía que era uno de mis libros favoritos. Durante toda la cena no habló mucho de sí misma, sino que escuchaba atentamente mientras yo contaba anécdotas de Miguel, de sus travesuras de niño. Sonreía en el momento justo, hacía preguntas inteligentes y miraba a mi hijo con una devoción que no podía ocultarse. Esa noche, ya en la cama, le agradecí a Dios en silencio. Mi hijo había encontrado a una chica perfecta, hermosa, inteligente, amable y con un trabajo estable en el ámbito jurídico. Su boda fue hermosa. Pero después, todo empezó a cambiar. No de manera brusca, sino poco a poco, con una sutileza que me impidió darme cuenta de inmediato. La primera vez que sentí que algo no iba bien fue a través de las llamadas telefónicas. Llamaba a Miguel, sonaba el timbre, y podía escucharlo hablando cerca, pero quien siempre contestaba era Elisa. «Ah, hola, suegra. Miguel está en una videollamada con socios del extranjero. Me pidió que nadie lo interrumpiera. ¿Quiere dejarle algún recado? Yo se lo paso con gusto». La siguiente vez, y la siguiente, el mismo patrón, con distintas excusas. Los recados que le dejaba, las preguntas por su salud, parecía que nunca llegaban a Miguel. Poco a poco, dejó de devolverme las llamadas. Empecé a considerar hacer una visita inesperada, convenciéndome de que quizás los chicos estaban muy ocupados. Un sábado por la tarde, me esforcé en preparar un mole poblano, el plato favorito de Miguel, y lo llevé a su departamento. Elisa abrió la puerta, con una sonrisa algo forzada. «¿Vino a visitarnos, suegra? Ay, qué pena. Justo acabamos de almorzar y tenemos que salir». Miré por encima de su hombro y vi la mesa vacía. Ni un plato, ni un vaso. El recipiente con comida que llevé fue recibido y guardado directamente en el refrigerador. Sabía que se quedaría ahí hasta echarse a perder. Con el paso del tiempo, noté que Miguel ya no se veía igual. Mi hijo, que siempre fue fuerte y de tez morena, comenzó a lucir pálido. Tenía ojeras marcadas. Una vez, cuando fui a visitarlos, me ofreció una taza de té, y me sorprendí al ver que sus manos temblaban un poco. Ya no pude quedarme callada. Lo llevé a un rincón de la cocina y le pregunté en voz baja: «Miguel, ¿qué pasa, hijo? ¿Te ves muy cansado? ¿El trabajo te está presionando mucho?». Evitó mi mirada, sonrió débilmente. «No es nada, mamá, solo es un proyecto grande en la empresa. Estoy un poco estresado. Se me pasará». En ese mismo instante, Elisa apareció. Se aferró al brazo de Miguel y se lo llevó, interrumpiendo nuestra conversación. La muchacha cambió de tema con habilidad. Habló sobre el plan de viajar a Europa el próximo verano, sobre los restaurantes elegantes a los que irían. La conversación privada entre mi hijo y yo fue interrumpida de forma abrupta. La última vez que lo vi antes de que ocurriera esta tragedia fue hace unas 2 semanas. Se le notaba más delgado, había perdido varios kilos. Le supliqué que fuera al médico, pero Elisa lo descartó de inmediato. «No se preocupe tanto, mamá. Él solo necesita descansar. Los hombres también tienen derecho a sentirse débiles a veces. Ya le compré las mejores vitaminas de Suiza». Las mejores vitaminas. Esa frase ahora retumba en mi cabeza como una maldición. Abrí los ojos y volví a la fría realidad del hospital. El remordimiento y la rabia se agolpaban en mi pecho como una tormenta. Había visto todas las señales, las llamadas bloqueadas, las excusas corteses, el deterioro en la salud de mi hijo. El instinto de madre me había advertido, pero mi razón fue engañada por la falsa cortesía y la astucia de esa mujer. Pensé que estaba siendo paranoica, que me estaba entrometiendo demasiado en la vida de mi hijo. Apreté con fuerza la mano helada de Miguel.
mientras lágrimas calientes corrían por mis mejillas. «Perdóname», susurré al vacío, con la voz quebrada. «Perdóname por no haberme dado cuenta antes. Perdóname por no haber podido protegerte». Pero luego me sequé las lágrimas. La debilidad y el arrepentimiento no servirían de nada en este momento. Mi mirada se volvió firme. Observé el rostro dormido de mi hijo y le hice una promesa en silencio. «Pero ahora no dejaré que nadie vuelva a hacerte daño. Los voy a sacar a la luz, Miguel, te lo prometo». No cerré los ojos ni un segundo en toda la noche. Permanecí inmóvil en esa silla de plástico dura, sin apartar la vista del rostro de mi hijo ni del monitor que mostraba débiles líneas verdes y rojas. La tenue luz gris del amanecer empezó a colarse por la ventana del pasillo, anunciando un nuevo día. La enfermera Fernanda entró en la habitación con una sonrisa comprensiva, revisó los signos vitales de Miguel, tomó nota con cuidado y luego se volvió hacia mí, colocando un vaso de cartón con café caliente sobre la mesita. «Estuvo despierta toda la noche. Debería tomar un poco para despejarse, señora del Valle». Solo pude asentir mecánicamente en señal de agradecimiento. El calor del vaso se extendió por mis manos entumecidas, pero no logró derretir el hielo que sentía en el alma. Después de que Fernanda se fue, miré mi reflejo borroso en la pantalla del monitor que por el momento estaba apagado. Lo que vi fue a una anciana de cabello canoso y despeinado, con los ojos hinchados por el llanto y el insomnio, y un rostro surcado por las arrugas del cansancio. Me pregunté cómo iba a enfrentarme a una abogada tan astuta como Elisa y a su amante. Ellos tienen dinero, poder y conocimientos legales para manipular la verdad. ¿Y yo qué tengo? Solo el amor de una madre y una verdad espantosa que nadie presenció. Desesperada, saqué de mi bolso una libreta pequeña y un bolígrafo. Necesitaba un plan. No podía seguir sentada ahí esperando. Pasé una hoja en blanco y, temblando, escribí la primera línea. 1. Pruebas. Pero el bolígrafo se detuvo. Debajo de esa línea, solo había un gran vacío. ¿Dónde estaban las pruebas? Mis palabras no valían nada. Ellos podrían negarlo todo con facilidad. Cerré la libreta, sintiendo una impotencia que me pesaba como una piedra sobre los hombros. En ese momento, el celular en el bolsillo de mi abrigo vibró con fuerza. Me sobresalté. Lo saqué rápidamente por miedo a que molestara a Miguel. En la pantalla apareció un nombre familiar. Rosa. Rosa, una mujer de mi edad, una amiga que conocí cuando trabajaba como empleada doméstica en la casa de Miguel, era una buena persona, sincera, y nos llevábamos bien charlando sobre jardinería y cocina. Se me resbaló el dedo al contestar, tratando de controlar la respiración y mantener la voz lo más serena posible. Rosa, la escucho. La voz de Rosa al otro lado de la línea sonó animada y alegre. Señora Soledad, la llamo para recordarle que esta tarde tenemos reunión del club de lectura. Vamos a hablar del libro La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. No se le vaya a olvidar, ya le guardé su lugar. Sentí un nudo en la garganta, una tristeza inesperada me invadió. Rosa, yo no voy a poder ir. Estoy en el hospital. La alegría en la voz de Rosa desapareció de inmediato, reemplazada por una preocupación genuina. ¿En el hospital? Dios mío, ¿quién está mal? ¿Está usted bien, Soledad? Es Miguel, dije. Le dio un infarto, muy fuerte. Hubo un largo silencio al otro lado. Solo podía oír la respiración agitada de Rosa. Dios santo, ¿cómo puede ser? Si el muchacho está tan sano, es muy joven, ¿cómo pudo? Una necesidad urgente se apoderó de mí. Ya no podía guardar este secreto sola, me estaba consumiendo por dentro. Necesitaba contárselo a alguien en quien confiara. Eché un vistazo rápido hacia la puerta para asegurarme de que no hubiera nadie en el pasillo. Luego bajé la voz y susurré al teléfono. Rosa, esto no fue algo natural. Yo creo que fue Elisa quien le hizo daño, su propia esposa. Le conté brevemente lo que había oído afuera de la sala de cuidados intensivos, sobre medicinas, sobre el seguro de vida. Esta vez, Rosa guardó silencio por mucho rato, tanto que pensé que había colgado.
Oí cómo colocaba con fuerza una taza sobre la mesa del otro lado, entonces habló, pero su voz había cambiado por completo. Ya no había entusiasmo ni preocupación común, sino seriedad, concentración y una energía calculadora. «Señora Soledad», dijo en voz baja, con tono firme. «¿Dónde está usted en el hospital?». Respondí mecánicamente. «En cuidados intensivos, 3er piso». «Muy bien. Escúcheme, no se mueva de ahí, y lo más importante, no le diga esto a nadie más. Todavía no tenemos nada en mano». Hizo una pausa breve y continuó en un tono aún más bajo. «Yo tengo algo». Después de escucharla, creo que puede estar relacionado. Necesitamos vernos cuanto antes. Una chispa de esperanza, tenue pero inesperada, se encendió dentro de mí, como un fósforo encendido en plena oscuridad. «¿Qué es, Rosa? Dígame qué tiene». «No puedo hablar por teléfono. Quiero dárselo en persona. Reúnase conmigo en la cafetería El Rincón Florido, cerca de la Plaza Central. ¿Sabe dónde es? Dentro de 1 hora. ¿Puede llegar?». «Sí», respondí sin pensarlo. «Ahí estaré». Colgamos. Por primera vez desde aquella llamada maldita a las 5 de la mañana, ya no me sentía sola ni impotente. Una luz, por mínima que fuera, apareció al final del túnel. Me puse de pie, entré al baño de la habitación y me eché varias veces agua fría en la cara. El agua me despejó la mente. Al levantar la vista hacia el espejo, ya no vi a una anciana desgastada e indefensa, vi a una madre que se preparaba para la batalla más importante de su vida. Salí de la habitación. El corazón ya no me latía con miedo, sino con determinación. Encontré a la enfermera Fernanda en el mostrador, concentrada en escribir algo en la bitácora médica. «Disculpe», le dije en voz baja, ya con un tono mucho más firme. «Necesito salir por 1 o 2 horas. ¿Podría vigilar a Miguel por mí?». Fernanda alzó la vista. Sus ojos reflejaban empatía y algo más profundo, como si entendiera que no era una simple salida a tomar aire. «Por supuesto, señora. Váyase tranquila. Aquí lo cuidamos. Usted también necesita descansar un poco». Dudé un segundo. Luego añadí: «Y si su esposa, Elisa, regresa, por favor, llámeme de inmediato. No la deje entrar sola a la habitación con Miguel». La mirada empática de Fernanda se volvió afilada al instante. Ella me miró fijamente y vi en sus ojos una empatía profunda. Asintió con firmeza, sin una pizca de duda. «Puede estar tranquila. Nadie entrará a la habitación sin mi permiso o el del doctor Eduardo». La afirmación segura de esa joven enfermera me dio algo de alivio. Paré un taxi. Esta vez ya no era la desesperación absoluta del viaje de madrugada del día anterior lo que me embargaba, sino una ansiedad llena de esperanza. Las calles pasaban rápido frente a la ventanilla, pero mi mente solo podía concentrarse en el encuentro que estaba por suceder. ¿Será que lo que Rosa tiene en sus manos es realmente la clave para descifrar la tragedia de mi hijo? Entré al café El Rincón Florido, un espacio pequeño y acogedor, con aroma a café tostado y flores frescas. Rosa ya estaba sentada en una mesa escondida en una esquina. Frente a ella 2 tazas de café recién pedidas, aún humeantes. Se veía mayor de lo habitual, con el rostro tenso, preocupado, y las manos callosas entrelazadas sobre la mesa. Me senté. Sin darme tiempo a decir una palabra, Rosa empujó hacia mí una pequeña bolsa de papel marrón, de esas que se usan para guardar medicinas. «Mire esto», dijo, con la voz baja, ya sin rastro de la alegría que había mostrado al teléfono. Me tembló un poco la mano al tomar la bolsita. Era liviana. Volteé el contenido con cuidado sobre la palma. Era un frasquito de vidrio ámbar oscuro, del tipo que protege de la luz, como los que se usan para químicos o aceites esenciales. No tenía ninguna etiqueta. El frasco estaba vacío, pero al acercarlo a la nariz, sentí un olor químico, un poco fuerte, un aroma extraño que jamás había olido antes. «¿Qué es esto, Rosa?», pregunté, levantando la mirada hacia ella, con el corazón retumbando. Rosa exhaló largamente, como si al fin pudiera soltar un peso que la había estado aplastando. Hace como 6, 7 meses, cuando todavía trabajaba para el joven Miguel y la señora Elisa, empecé a notar algo muy raro.
comenzó a contar, con voz tranquila. Cada mañana, después de preparar el café para el joven, la señora sacaba este frasco a escondidas del botiquín personal, ya sabe, ese gabinete con espejo del baño, y le echaba exactamente 3 gotas a la taza del señor Miguel. Al principio, pensé que era algún tipo de vitamina o suplemento, porque siempre decía que cuidaba mucho la salud de su esposo. Hizo una pausa para darle un sorbo al café, que ya se había enfriado un poco. Pero había algo raro. Siempre lo hacía cuando creía que nadie la veía, muy rápido y con mucho disimulo. Una vez, mientras limpiaba el pasillo, pasé por la puerta de la cocina y la vi. Se sobresaltó tanto que casi se le cae el frasco. Después lo guardó de inmediato, muy nerviosa. Como un mes antes de que dejara el trabajo, continuó Rosa, el frasco se le acabó. Lo envolvió en una servilleta y lo tiró al basurero de la cocina. Esa noche, mientras limpiaba antes de irme, me vino un pensamiento. Mi hijo últimamente también se había estado quejando de cansancio por tanto trabajo. Pensé que tal vez podría guardar el frasquito y preguntar en la farmacia si vendían algo así de bueno para él. ¿Y luego? ¿Lo preguntó? Le insistí, con los nervios a flor de piel. Se me olvidó por completo, suspiró Rosa, sacudiendo la cabeza con culpa. Entre el trabajo y que luego dejé la casa del joven, lo guardé en un rincón del mueble de la cocina y me olvidé. Hasta ayer en la mañana, cuando estaba limpiando, lo volví a ver. Por curiosidad, lo llevé a la farmacia de siempre, la que está cerca de mi casa, donde atiende ese boticario viejito. Se lo mostré y le pregunté si era alguna vitamina buena. Rosa me miró directo a los ojos y pude ver que el miedo todavía no se le había ido del todo. El señor farmacéutico se puso una lupa y examinó el frasco con mucho cuidado. Incluso abrió la tapa y lo olió. Luego me miró y me preguntó de dónde había sacado ese frasco. Yo le conté todo con sinceridad. Inmediatamente su expresión cambió. Me dijo, señora Rosa, esto no es un suplemento. No sé exactamente qué es, pero definitivamente no es algo que alguien debería tomar todos los días. Este olor químico es muy raro y puede ser tóxico. Ella se inclinó hacia adelante y bajó la voz. En ese momento solo me pareció algo raro y sentí un poco de miedo. Estuve a punto de tirarlo. Pero cuando usted me llamó esta mañana y me habló de lo que le pasó al joven Miguel, del ataque al corazón tan repentino, de repente todo cobró sentido, señora Soledad. Cada pieza encajó sola. Apreté el frasco de vidrio con fuerza. Los nudillos se me pusieron blancos. Aquí está. Esta es la prueba. Esta es el arma de Elisa. Miré a Rosa, con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de agradecimiento. Gracias, Rosa. Usted le salvó la vida a mi hijo. Si no fuera por este frasco, yo no tendría nada en las manos. Rosa negó con la cabeza y colocó su mano áspera sobre la mía. Solo espero que no sea demasiado tarde. Pero tiene que tener mucho cuidado, Soledad. Esa Elisa no es una persona cualquiera. Es abogada, es astuta y sabe cómo manipular la situación. No se le enfrente de golpe. La advertencia de Rosa fue como un balde de agua fría que me hizo despertar. Tenía razón. Tener este frasco era apenas el primer paso. El camino que tenía por delante era largo y lleno de obstáculos, pero al menos ahora tenía algo a lo que aferrarme. Salí del café con la advertencia de Rosa aún resonando en mis oídos. Guardé el frasco de vidrio con cuidado, lo más profundo posible en el bolsillo del abrigo. Sentía que llevaba una bomba de tiempo que podía explotar en cualquier momento. Su existencia era tanto una esperanza como una carga terrorífica. Yo sola no podía hacer nada con él. Necesitaba a alguien con conocimientos, alguien con suficiente autoridad para respaldar mis palabras. Y en mi mente solo aparecía un nombre. El doctor Eduardo volvía al hospital, pero no entré directamente al cuarto de Miguel. Mi corazón me decía que tenía que actuar rápido. Fui directo a la zona de oficinas de los médicos, hasta la puerta que tenía una placa de bronce que decía, Doctor Eduardo, jefe de cardiología. Respiré hondo para calmarme y toqué la puerta. Adelante, respondió una voz grave y familiar. Entré y cerré la puerta con firmeza detrás de mí.
El sonido del cerrojo resonó seco en la sala silenciosa. El doctor Eduardo estaba sentado detrás de su escritorio, revisando con atención un expediente grueso. Levantó la vista, y al ver mi rostro tenso como una cuerda a punto de romperse, dejó el expediente a un lado y me dedicó toda su atención. ¿Ocurrió algo, señora del Valle? ¿Miguel está peor? No le respondí directamente. En lugar de eso, me acerqué y puse el frasco de vidrio color ámbar sobre el escritorio de roble, justo en medio de los papeles. Doctor, creo que esto es lo que hizo que el corazón de mi hijo envejeciera 30 años. Le conté toda la historia de Rosa, sin omitir ningún detalle. Desde cómo Elisa echaba en secreto 3 gotas de ese líquido en el café de Miguel cada mañana, la reacción nerviosa cuando fue descubierta, hasta la advertencia del viejo farmacéutico. Mientras hablaba, observaba con atención el rostro del doctor Eduardo. Su expresión pasó de la sorpresa y la curiosidad al inicio, a la seriedad, y finalmente, cuando terminé, vi en sus ojos, detrás de los lentes, una ira contenida. Ya no me miraba como a una madre desesperada, sino como a una testigo de un crimen. Tomó el frasco, lo acercó a la nariz y lo olió con precaución. «Definitivamente tiene un olor químico muy raro», murmuró, frunciendo el ceño bajo sus cejas espesas. Él no dudó ni un segundo de lo que le dije. De inmediato levantó el teléfono interno, con una voz firme y autoritaria. «Conéctame con el laboratorio. Habla Eduardo. Prepárenme un análisis toxicológico urgente. Prioridad máxima. Llevaré la muestra ahora mismo». Colgó y se levantó. «Señora del Valle, por favor espere aquí. Personalmente voy a supervisar esto». Me quedé esperando en la fila de sillas frente a la oficina, con el corazón latiendo sin control. Cada minuto se sentía como un siglo. Por un lado, deseaba que los resultados confirmaran mis sospechas, pero por otro, temía enfrentar la verdad de que mi nuera era una asesina a sangre fría. La enfermera Fernanda pasó por ahí, y al verme sentada con el rostro desencajado, me trajo un vaso de agua fresca y se sentó a mi lado un momento. «Todo va a estar bien, señora», dijo en voz baja, poniendo una mano sobre mi hombro para consolarme. «El doctor Eduardo es el mejor que tenemos aquí. Él va a encontrar la manera de salvar a Miguel». La simple amabilidad de esa joven me reconfortó, como un pequeño rayo de luz en medio de la oscuridad. Casi 2 horas después, el doctor Eduardo regresó. Su expresión era aún más sombría y pesada que antes. Me hizo una seña para que entrara nuevamente a su oficina y cerró la puerta con cuidado. «Ya tenemos los resultados preliminares», dijo, con la voz ronca por la indignación. Me deslizó una hoja impresa con el análisis. El residuo que quedaba en el frasco es un compuesto de glucósidos cardíacos, derivado de la adelfa. ¿Conoce esa planta? Negué con la cabeza. «Es muy tóxica», explicó. «En dosis bajas, administradas por largo tiempo, no causa la muerte inmediata. En cambio, se va acumulando en el cuerpo, provocando síntomas como arritmias, fatiga, debilidad, dificultad para respirar. Exactamente igual a los de una enfermedad cardíaca crónica en fase avanzada». Dio un golpecito en la mesa con la mano, un gesto que dejaba ver la rabia contenida. Este veneno ataca directamente el músculo del corazón, debilitándolo poco a poco, día tras día. El infarto de Miguel no fue una coincidencia. Fue la consecuencia inevitable de un envenenamiento prolongado durante meses. Un plan tan meticuloso y cruel que cuesta creerlo. Me quedé paralizada. Todo el cuerpo se me heló. Ya no quedaban dudas. El cansancio de Miguel, sus manos temblorosas, su palidez. Todo había sido causado por esa toxina. Entonces, ¿hay alguna forma de comprobar que está en el cuerpo de Miguel, doctor? ¿Podemos hacerle un análisis de sangre? El doctor Eduardo negó con la cabeza, y ese gesto apagó la chispa de esperanza que apenas había empezado a arder en mí. Esa es justamente la parte más aterradora de este plan. Una vez que entra al cuerpo, el compuesto se metaboliza muy rápido y es extremadamente difícil de detectar en los análisis de sangre comunes. Por eso, al principio, no encontramos nada anormal, salvo un corazón que se deterioraba sin causa aparente. Quien hizo esto sabía perfectamente lo que hacía.
Quería provocar una muerte que pareciera completamente natural. Se detuvo y me miró fijamente a los ojos. En su mirada ya no había solo compasión de médico, sino también la determinación de un aliado. Pero ahora tenemos el frasco. Es la prueba física más importante, el único vínculo entre el criminal y su crimen, señora del Valle. Debe entender que esto ya no es un asunto médico, es un caso penal. La verdad, desnuda y espantosa, cayó sobre mí como un mazazo. Mi nuera no solo había mentido. Había planeado con frialdad la muerte de mi hijo, gota a gota, día tras día. Al salir de la oficina del doctor Eduardo, regresé al cuarto de hospital de Miguel. El aire en la habitación parecía menos pesado, ahora que sabía que el doctor había dado la orden de ajustar de inmediato el tratamiento. Él dijo que identificar la toxina proveniente del laurel de jardín fue un punto de inflexión importante, ya que permitiría a los médicos aplicar un antídoto específico y brindar un mejor soporte cardiovascular para mi hijo. Aunque no me prometió nada con certeza, incluso ese pequeño rayo de esperanza ya era suficiente para que yo me aferrara a él. Me senté en la silla familiar junto a la cama del hospital, mirando el rostro pálido de Miguel. Mi mente seguía dando vueltas con toda la información sobre el veneno laurel de jardín, una flor hermosa, pero letal. Igual que Elisa, un exterior dulce y resplandeciente que escondía un alma venenosa por dentro. Traté de armar nuevamente todo lo que había pasado, buscando las piezas que faltaban para completar este rompecabezas del crimen. Las palabras de Rosa resonaban una y otra vez en mis oídos, como si fuera una cinta repitiéndose sin fin. La señora siempre sacaba ese frasco de su botiquín personal. Ponía exactamente 3 gotas en el vaso del señor Miguel. Ella siempre lo hacía cuando creía que nadie la estaba viendo. Esa frase se repetía sin parar, bailando en mi cabeza. Y entonces, como un rayo en medio de la noche, una idea me cruzó la mente. La cámara. Recordé la vez que visité la casa de ellos hace aproximadamente un año. Ese día, Miguel me mostró entusiasmado el nuevo sistema de seguridad inteligente llamado HomeGuard. Me enseñó desde su celular cómo podía ver claramente cada rincón de la cocina y la sala en la pantalla, diciendo que así era más fácil vigilar la casa cuando salían de viaje o estaban fuera por trabajo. Estamos en la era de la tecnología, mamá. Desde cualquier lugar puedo saber si la casa está segura, dijo riendo. Mis ojos se dirigieron de inmediato a la mesita al lado de la cama. El celular de Miguel estaba ahí, quieto, conectado al cargador. Llevaba días allí como un objeto inerte, pero ahora de pronto se convertía en la clave dorada para resolver todos los misterios. ¿Sería posible? Una leve duda pasó por mi mente. Era la privacidad de mi hijo, su vida matrimonial. Pero deseché esa idea de inmediato. Esto ya no era una cuestión de privacidad, era de vida o muerte. Mi hijo estaba allí, luchando por respirar porque su propia esposa lo había envenenado. No podía darme el lujo de dudar. Mis manos temblaban un poco mientras tomaba el celular. La pantalla de bloqueo pedía una contraseña. Contuve la respiración y probé con mi fecha de nacimiento. 15 de agosto. La pantalla se desbloqueó. Un detalle pequeño, pero que me apretó el pecho de la emoción. A pesar de tener su propia familia, de estar ocupado con el trabajo, Miguel aún guardaba a su madre anciana en un rincón importante de su corazón. Incluso en la contraseña de su teléfono, respiré hondo. Deslicé rápidamente los dedos por las aplicaciones, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Ahí estaba, el icono de un ojo azul con el nombre HomeGuard. Lo toqué. La aplicación pedía inicio de sesión, pero por suerte, Miguel tenía activado el acceso automático. En la pantalla apareció el panel de control con varias ventanas mostrando las imágenes de las cámaras. Había 2 opciones principales: Live View, vista en vivo, y Playback, reproducción. Elegí Playback. Apareció una línea de tiempo y un calendario. ¿Por dónde debía empezar? Rosa dijo que la había visto hacerlo por la mañana. Decidí retroceder unas 3 semanas, justo cuando Miguel comenzó a mostrar signos claros de agotamiento. Seleccioné la cámara número 2, que mostraba toda el área de la cocina, incluyendo la barra y la mesa del comedor. Elegí un día al azar,
Ajusté la hora a las 7 de la mañana, presioné el botón de avance rápido. Aunque la imagen en la pantalla era pequeña y algo borrosa por la velocidad, fue suficiente para reconocer una silueta familiar. Elisa apareció con un pijama de seda color rojo vino, preparando café, luego se giró hacia el botiquín de la pared. Pero el ángulo de la cámara ese día fue realmente desafortunado. Ella estaba de espaldas y bloqueaba por completo el movimiento de sus manos. Solo se veía su espalda moverse y luego la escena en la que llevaba la taza de café a la mesa. No era suficiente. Esto no era suficiente para acusarla. Solté un suspiro de decepción, pero no me permití desanimarme. Soy la madre de Miguel y no me rendiré hasta descubrir toda la verdad. Me quedé sentada pacientemente, con los ojos pegados a la diminuta pantalla, los dedos deslizándose sin descanso sobre la barra de tiempo. Probé con otro día y luego otro más. Las mañanas se repetían de forma monótona. Elisa preparaba café, Miguel salía, desayunaban, intercambiaban unas palabras y luego cada uno se iba por su lado. Había días en que Elisa quedaba fuera de cuadro, otros en que Miguel bloqueaba la vista. Y entonces, después de casi una hora con la vista fija buscando, el cielo escuchó mis súplicas. Lo encontré. Era un video grabado 10 días atrás. Tal vez ese día Elisa tenía prisa o su exceso de confianza la hizo bajar la guardia. No se colocó como de costumbre para bloquear la cámara. En la pantalla, Elisa entró a la cocina con el rostro frío. Abrió el botiquín, estiró la mano y sacó el frasco color ámbar que ya me era familiar. El mismo frasco que Rosa me había entregado. Lo destapó, lo inclinó y con decisión dejó caer 3 gotas del líquido transparente en el vaso de jugo de naranja que Miguel ya tenía servido sobre la encimera de granito. No una, no 2, sino exactamente 3 gotas. Luego, con toda tranquilidad, cerró el frasco, lo guardó en su sitio, tomó una cuchara, mezcló el jugo y lo llevó a la mesa, donde Miguel acababa de sentarse y abrir el periódico matutino. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo, un entumecimiento helado provocado por el horror. Presioné pausa, rebobiné y volví a ver esa parte 5, 10 veces. Era imposible confundirse. Sus movimientos eran firmes, seguros, sin un atisbo de duda o temblor. Era el acto de alguien que ya lo había hecho muchas veces, una asesina profesional escondida bajo el disfraz de una esposa ejemplar. De inmediato busqué la opción para extraer el video. Descargué ese clip de 30 segundos a la memoria de mi celular. Luego, ya con las manos menos temblorosas, lo envié con mucho cuidado a mi correo personal, poniéndole como título Prueba. Para asegurarme, también lo subí a una nube de almacenamiento y me lo reenvié por la app de mensajería a mi propio número. Cuando la pantalla mostró enviado con éxito, solté un largo suspiro de alivio. Borré con cautela el historial del correo, el mensaje enviado y también el registro de actividad de la app de cámaras para no dejar ningún rastro en el teléfono de Miguel. Coloqué el celular en su lugar original, conecté el cargador tal como estaba antes. Ahora no solo tenía en mi poder el frasco con el veneno, también tenía imágenes del momento exacto en que se cometía el crimen. El rompecabezas comenzaba a completarse y la trampa para los culpables estaba a punto de cerrarse. Miré a Miguel y le prometí en silencio: todo está por terminar, hijo. Mamá va a hacer que paguen por esto. Conseguir ese video en el que Elisa envenenaba fue un avance enorme. Me hacía sentir que ya no estaba luchando a ciegas. Pero justo después de esa breve alegría, surgió otra preocupación. Elisa es abogada. Más que nadie, ella sabe cómo manipular la ley, cómo convertir lo negro en blanco. Podría alegar que solo era un suplemento, algún tipo de vitamina herbal. Incluso podría inventar que yo, en medio del dolor, edité y fabriqué el video para incriminarla. El testimonio de Rosa, el resultado del análisis del frasco y este video, todo era evidencia indirecta. Yo necesitaba algo más directo, algo que no pudiera negar, una confesión de sus propios labios. Y al pensar en eso, un nombre brilló en mi mente. Darío fue el mejor amigo de mi esposo, Antonio, desde que eran unos muchachos pobres. Habían pasado juntos por todo tipo de dificultades, tan unidos como hermanos de sangre. Darío solía ser un excelente policía investigador, pero se jubiló anticipadamente
porque estaba harto de los trámites burocráticos y decidió abrir una pequeña oficina de detective privado. Era un hombre íntegro, confiable y por encima de todo, extremadamente discreto. Si había alguien que podía ayudarme en este momento, solo podía ser él. Lo cité en una fonda ubicada en un callejón del centro histórico, un lugar ruidoso y desgastado, donde nadie se fijaría en una anciana y un viejo conversando. Darío llegó puntual, con el mismo aire serio y la mirada penetrante de siempre. No di rodeos. Le conté toda la historia con una voz tranquila, pero cargada de dolor y rabia. Le hablé sobre la llamada de las 5 de la mañana, lo que escuché afuera de la habitación, el frasco vacío de Rosa, los resultados del análisis de veneno de Adelfa y por último, le mostré el video que acababa de encontrar en mi teléfono. Darío escuchó sin interrumpirme. Su rostro curtido y severo se fue endureciendo con cada palabra. Vio el video 3 veces, entrecerrando los ojos, totalmente concentrado. Cuando terminé, guardó silencio un largo rato. Luego apretó los dientes y soltó una sola frase. Malditos. Necesito que me ayudes, Darío, dije con urgencia. Ya tengo pruebas de lo que hicieron, pero necesito pruebas de sus motivos, de su conspiración. Quiero que los sigas. Quiero saber qué dicen, qué hacen cuando están solos. Necesito una confesión, aunque sea indirecta. Darío asintió con firmeza, sin dudar. Has hecho un gran trabajo, Soledad. Eres más valiente e inteligente de lo que imaginé. Lo que falta, déjamelo a mí. Me miró con seriedad. Pero tienes que entender que esto costará dinero y tomará algo de tiempo. Son personas muy cuidadosas. No importa cuánto cueste. Respondí de inmediato, sacando la libreta de ahorros que llevaba conmigo desde el día en que internaron a Miguel. Era todo lo que había ahorrado en mi vida. Esto es todo lo que tengo, úsalo. Salvar a Miguel y hacer justicia por él es lo más importante. Darío miró la libreta de ahorros y luego la empujó suavemente de vuelta hacia mí. Guárdalo, Soledad. Ese dinero es para el niño. Considera esto como una forma de saldar mi deuda con Antonio. Solo concéntrate en cuidar a Miguel. 3 días después, mientras pelaba una manzana para Miguel, mi celular vibró. Era Darío. Quería una reunión breve y discreta de inmediato, en el estacionamiento subterráneo del hospital. Ya estaba atardeciendo. La luz era tan débil que no lograba penetrar el concreto espeso. Darío había estacionado en un rincón apartado. Me acerqué rápido. No dijo mucho, solo bajó la ventana y me entregó un pequeño USB negro, sin ninguna etiqueta. No lo escuches en lugares públicos ni con conexión a internet. Advirtió con voz grave y cautelosa. Son muy astutos. Ese tal Leonardo contrató a alguien para revisar su coche buscando dispositivos de vigilancia. Por suerte, me adelanté y puse el micrófono en un sitio que jamás imaginaría. ¿Dónde fue Darío?, pregunté, curiosa. Darío esbozó una sonrisa rara, una sonrisa misteriosa y algo orgullosa, la de un cazador veterano en el llavero con forma de tigre de peluche que Elisa le regaló por su cumpleaños. Las mujeres suelen regalar esas cosas tontas y los hombres nunca sospechan de ellas. Esa noche, después de que la enfermera de guardia hiciera su ronda y la habitación quedara en silencio, me senté en un rincón oscuro, iluminada apenas por la tenue luz de los monitores. Conecté el USB a la vieja laptop que había traído de casa y me puse los audífonos con cuidado. Presioné play. Tras unos segundos de estática, las voces de Elisa y Leonardo resonaron en mis oídos, claras y espeluznantes hasta el punto que contuve la respiración. La grabación parecía hecha dentro de un coche, con música jazz de fondo acompañando una conversación salida del mismísimo infierno. La voz de Elisa sonó primero, con un tono impaciente. ¿Ya revisaste otra vez el contrato del seguro de vida? ¿Todo está en orden? Leonardo soltó una risa sarcástica, una risa llena de autosuficiencia. Sí, mi amor, la cifra es hermosa, suficiente para comprarnos una villa en la playa de Marbella y no tener que trabajar nunca más en lo que nos queda de vida. Solo falta que ese marido débil tuyo firme el último papel. Bueno, en realidad, si se muere sería mejor, así nos evitamos líos. Elisa también se rió, una carcajada aguda, afilada como una navaja. No falta mucho, el doctor dice que su corazón ya está muy dañado.
Nadie sospechará nada. Un joven empresario que muere de un infarto por exceso de trabajo es una historia perfecta, ¿no te parece? ¿Y tu vieja?, preguntó Leonardo. El día en el hospital no parecía que se fuera a rendir tan fácil. Escuché a Elisa chasquear la lengua, con un tono lleno de desprecio. ¿Qué puede hacer una vieja? Llorar un poco y ya. No tiene nada, ni dinero, ni poder. Cuando todo acabe, le damos algo de dinero para que se largue al pueblo a envejecer tranquila. Ese será nuestro acto de caridad. Me quedé inmóvil, con la laptop helada sobre mis piernas. Cada palabra, cada frase suya, me corroía la mente como ácido. Estaban hablando sobre la muerte de mi hijo, sobre mi propio futuro, con una frialdad y crueldad, como si discutieran un negocio o una mercancía. Cerré el archivo de audio, con la mano apretada en un puño. El dolor se había transformado en una rabia helada. Ahora ya lo tenía todo. El frasco con veneno, el video y ahora esta grabación. El rompecabezas del crimen estaba completo. Era hora de terminar este juego. Después de una noche entera escuchando las horribles conversaciones entre Elisa y Leonardo, desperté a la mañana siguiente sin sentir el menor cansancio. El dolor, el miedo y la ira de los últimos días parecían haberse condensado en una calma gélida, en una determinación inquebrantable. El juego del gato y el ratón tenía que llegar a su fin. Pasé media hora copiando todas las pruebas en una memoria USB completamente nueva. Ahí estaba todo el expediente criminal, el informe toxicológico firmado por el doctor Eduardo que confirmaba el uso de veneno de Adelfa, el video de la cámara de seguridad mostrando el momento exacto del envenenamiento y finalmente el audio de la conversación dentro del auto de Darío. Todo estaba listo. Llamé a Ignacio, el abogado de la familia. No era solo un abogado, era un amigo íntimo que había construido, junto a mi esposo Antonio, una vida desde cero. Ignacio era la única persona en quien confiaba plenamente, tanto en lo profesional como en lo humano. No me extendí por teléfono, solo dije breve pero con firmeza. Ignacio, necesito verte. Ahora mismo. Es sobre Miguel. Es algo muy, muy grave. Una hora después, ya estaba en su despacho, una sala antigua y solemne, con estanterías de madera que llegaban hasta el techo, impregnadas del olor a papel viejo y sabiduría. Ignacio, un hombre elegante de cabello entrecano y mirada aguda, ya tenía preparada una tetera de manzanilla para calmarme. Pero yo no bebí té. No anduve con rodeos. Puse directamente el USB sobre la pesada mesa de roble, justo frente a él. Aquí dentro, dije, con la voz firme, sin temblar, está la razón por la que mi hijo está en terapia intensiva y puede morir en cualquier momento. Me quedé sentada en silencio, mirando cómo Ignacio insertaba la memoria en su computadora. Vi cómo su rostro, normalmente tranquilo y profesional, cambiaba al ver el video donde Elisa echaba gotas en el jugo de naranja. Frunció el ceño, luego se colocó con cuidado los audífonos para escuchar la grabación. La cortesía habitual en su expresión fue desapareciendo, dando paso al asombro y luego a una indignación que ya no pudo ocultar. En algunos momentos tuvo que detenerse, quitarse los audífonos, cerrar los ojos y respirar hondo, como si necesitara contener las emociones que lo desbordaban. Cuando terminó de escuchar el último archivo de audio, se recostó en la silla, con la mirada perdida en el vacío. La habitación quedó sumida en silencio durante unos minutos. Finalmente se volvió hacia mí, con la voz ronca por la emoción. Soledad, dijo. Llevo 40 años en esta profesión. He visto lo peor de la naturaleza humana. Pero esto es una barbaridad. Va más allá de cualquier límite de crueldad. Ya no pudo quedarse sentado ni un segundo más. Se levantó de golpe, con movimientos decididos y rápidos. No podemos esperar más. Cada segundo que siguen allá afuera es una ofensa a la justicia. Tomó su teléfono. Voy a llamar al inspector Robles de la unidad de homicidios. Es un hombre íntegro y me debe un favor desde un caso viejo. Vamos a denunciar esto de inmediato. Esto no es solo un fraude de seguros, es un asesinato premeditado. Fuimos a la estación de policía. Ignacio presentó el caso de forma breve, clara,
y con la contundencia de un abogado experimentado. Yo me senté a su lado, en silencio, pero con una mirada firme. Le entregué al inspector Robles, un hombre con un bigote espeso y una mirada afilada como navaja, una copia de todas las pruebas. Las revisó con cuidado, sin pasar por alto ni un solo detalle. Cuando llegó al video en el que Elisa echaba el medicamento, vi cómo su enorme mano se cerraba con fuerza en un puño, y cuando terminó de escuchar el audio, se puso de pie, empezó a caminar por la oficina y luego se detuvo frente a mí. Señora del Valle, lamentamos profundamente el estado de su hijo, y le prometo que vamos a actuar de inmediato. Miró el expediente. Usted ha entregado un conjunto de pruebas irrefutables. Tenemos bases suficientes para emitir una orden de arresto urgente. Esa tarde, yo estaba sentada junto a la cama de Miguel, pasándole un pañito tibio por las manos, cuando mi teléfono vibró. Era el número de Darío. Contesté de inmediato. Pon el canal de Noticias 7, amiga. Su voz sonó del otro lado con un dejo de satisfacción que no podía ocultar. Está por empezar el gran espectáculo. Agarré el control remoto rápidamente y encendí el pequeño televisor colgado en la esquina de la habitación. En la pantalla apareció un boletín de última hora. Las imágenes, captadas con una cámara en mano algo temblorosa, mostraban a la policía escoltando a una mujer y a un hombre fuera de un centro comercial de lujo. El conductor del noticiero hablaba con un tono dramático. La policía de la ciudad acaba de efectuar el arresto urgente de la reconocida abogada Elisa Serrano y su socio comercial Leonardo Cruz, en un caso impactante relacionado con un intento de asesinato y fraude de seguros. La víctima, identificada como Miguel Vargas, esposo de Serrano, se encuentra actualmente en estado crítico en el Hospital San Rafael. La cámara hizo un acercamiento al rostro de Elisa. Llevaba un vestido negro, lujoso y carísimo. Su maquillaje era perfecto, sin una sola imperfección, pero sus ojos estaban bien abiertos, desbordando pánico e incredulidad. Leonardo, a su lado, tenía el rostro blanco como el papel, la mirada clavada al suelo, tratando de esconderse del lente de la cámara. Después, Ignacio me contó que un policía joven que participó en el arresto relató que, cuando irrumpieron en la boutique de alta costura, Elisa estaba frente al espejo, girando para verse el vestido negro. Incluso se giró hacia Leonardo y le preguntó con una sonrisa satisfecha: ¿Qué opinas? ¿Crees que unas velas aromáticas de lirio o de lavanda harían el velorio más elegante? Apagué el televisor. El silencio en la habitación ya no daba miedo, ahora era profundamente apacible. Miré a Miguel, mi hijo, que seguía dormido, con una respiración un poco más regular. Le tomé la mano con suavidad, una mano que empezaba a recuperar su calor. Todo ha terminado ya, hijo mío. Esos demonios han sido arrestados. Ahora puedes luchar en paz. Por primera vez en tantos días interminables, me permití llorar. Las lágrimas seguían rodando por mis mejillas, pero ya no tenían el sabor salado del dolor ni de la rabia. Eran lágrimas de alivio. El milagro realmente había ocurrido, tal vez porque el cuerpo de mi hijo ya no estaba siendo envenenado cada día con la toxina del laurel rosa. Tal vez porque el nuevo tratamiento del doctor Eduardo había comenzado a hacer efecto. O quizás porque el alma de una persona, aunque esté en coma, aún puede percibir que la justicia ha sido servida. Miguel empezó a mostrar señales de recuperación milagrosamente. Los indicadores en las máquinas se estabilizaban poco a poco, su rostro volvía a tener color. Unos días después del arresto de Elisa, en una tarde cálida y soleada, mientras yo le leía un fragmento de un libro viejo, vi cómo sus párpados temblaban levemente y poco a poco abrió los ojos. Despertó confundido, con la mirada perdida recorriendo la habitación desconocida del hospital. Su memoria parecía revuelta, como una película que se ha cortado en medio. Me recordaba a mí, recordaba el trabajo en la empresa, pero los últimos meses junto a Elisa eran solo una neblina borrosa, llena de cansancio y dolor que no lograba entender. Después de un largo silencio, se volvió hacia mí con voz débil. «Mamá, ¿dónde está Elisa?» Ya me había preparado para esa pregunta. El corazón de Miguel aún estaba demasiado frágil como para soportar toda la verdad cruel.
Un impacto demasiado fuerte en ese momento podía matarlo. Me senté a su lado con suavidad. Tomé su mano, una mano que volvía a tener calor. Elisa no va a volver, hijo, dije con voz tranquila pero firme. Estuviste a punto de morir por confiar ciegamente, pero ahora ella ha pagado por lo que hizo. Tú solo tienes que enfocarte en recuperarte. Miguel me miró con una mezcla de confusión en la mirada, pero no dijo nada más. Tal vez, en el fondo, su alma ya había sentido que algo estaba mal, que había sido traicionado de forma brutal. Solo asintió en silencio. Su proceso de recuperación duró casi 3 meses. Fueron 3 meses largos, pero llenos de esperanza. Cada día estuve a su lado. Le cocinaba sopas nutritivas que siempre le habían gustado, le leía libros y lo acompañaba en sus primeros pasos en la sala de fisioterapia. Lo vi caminar por primera vez cuando era niño y ahora tenía el privilegio de presenciarlo de nuevo. Durante ese tiempo, Ignacio se encargó de todos los trámites legales por nosotros. El divorcio unilateral fue aprobado rápidamente por el tribunal. Con pruebas irrefutables, Elisa y Leonardo enfrentaron una larga condena por intento de homicidio premeditado y estafa. Todos los bienes compartidos, incluyendo el departamento y los ahorros, fueron devueltos a Miguel. Los demonios habían sido encerrados detrás de las rejas, donde pertenecían. El día que Miguel estuvo lo suficientemente fuerte para ser dado de alta mientras empacábamos nuestras últimas pertenencias, le hablé del plan que había tenido en mente desde hacía tiempo. Miguel, no vamos a volver a esa casa. Ese lugar está lleno de recuerdos dolorosos y mentiras. Lo miré directamente a los ojos. Vamos a vender todo en esta ciudad y regresar a casa. ¿A casa? Miguel repitió algo sorprendido. Así es, hijo, a nuestra casa. La casa de la que hablaba era una casita en las montañas de Guanajuato, donde nací y crecí, el lugar que mis padres me dejaron. Un sitio tranquilo, con aire limpio, lejos de la ciudad ruidosa, polvorienta y de la gente con máscaras falsas. Miguel guardó silencio un buen rato y luego sonrió, con una sonrisa genuina, la primera desde que despertó. Sí, mamá, vamos a casa. Vendimos el lujoso departamento, vendimos el coche caro. Solo nos quedamos con objetos personales, algunas mudas de ropa y los recuerdos importantes ligados a Antonio. Nuestra vida se volvió más simple, más modesta, pero también mucho más tranquila. Ahora, cada mañana, en lugar del ruido de los autos, nos despertamos con el canto de los pájaros afuera de la ventana. En vez de mirar edificios de concreto y acero, vemos colinas verdes que se extienden hasta el horizonte. Miguel y yo comenzamos a arreglar el jardín viejo que llevaba años abandonado. Yo planté rosales y lavanda, mis flores favoritas. Miguel, después de leer varios libros, empezó a cavar la tierra con sus propias manos y a sembrar hortalizas orgánicas. El trabajo físico resultó ser una medicina efectiva, le ayudó a recuperar su salud física rápidamente. Su piel ya no estaba pálida, ahora tenía el color bronceado del sol del altiplano. Su sonrisa también había regresado, cálida y natural, aunque a veces en su mirada yo aún podía ver un dejo de tristeza lejana, una cicatriz que nunca sanaría del todo. De vez en cuando, los fines de semana, Rosa y Darío venían en auto desde la ciudad a visitarnos. Nos sentábamos en la terraza, tomábamos té de manzanilla que yo misma cultivé y hablábamos de cualquier cosa, sin rumbo fijo. Ya no había planes oscuros ni intereses ocultos, solo amistad sincera y paz. Nuestra vida ya no tenía lujos materiales, ni fiestas elegantes, ni ropa de marca. Pero a cambio teníamos paz en el alma y lo más importante, nos teníamos los unos a los otros. Esta tarde, cuando el sol se ocultaba y pintaba el cielo de tonos violetas, me senté en la vieja silla de madera y vi a mi hijo regando los tomates. El sudor brillando en su frente, levantó la vista, me vio y sonrió. Esa sonrisa lo era todo para mí. Supe en ese instante que estábamos bien. La tormenta había pasado y después del huracán habíamos encontrado nuestro refugio, sencillo pero firme. Para una madre, ver a su hijo sano y feliz es más que suficiente. A esta edad me doy cuenta de que la mayor fuerza de una madre no está en sus manos cansadas, sino en su corazón, que nunca deja de luchar por sus hijos. A través de la tragedia de mi familia, quiero decirles algo a quienes se sienten solos, impotentes o menospreciados.
Nunca se subestimen solo porque son mayores, pobres o no tienen poder. El amor, la constancia y el valor pueden derribar hasta el plan más frío y cruel. Confíen en su intuición, protejan a quienes aman, y cuando deban elegir entre callar o hablar, elijan siempre la verdad, porque la justicia necesita que alguien dé el primer paso. Los nombres y lugares de esta historia han sido modificados para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propias casas? De verdad me lo pregunto. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Guardarías silencio para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo por recuperar tu voz? Me gustaría saber tu opinión, porque cada historia puede ser una vela que ilumina el camino de otros. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el coraje nos llevará a días mejores. Ahora, al final de este video, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Creo que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.